Bien, estimada Valeria, las cosas ocultas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas a nosotros y a nuestros hijos, dice el libro de Deuteronomio, que estamos leyendo también, aunque no hemos llegado a esa parte, pero lo dice en el capítulo 29, versículo 29. El efecto que se sigue de ello es que debemos procurar con nuestra alma estudiar las Sagradas Escrituras, porque es necesario que el hombre, para encontrar la verdadera utilidad de la vida, no olvide cómo empieza este libro. Esto ya lo leímos hace, diría, casi un año, pero como muy magnamente empieza este libro. Frase que cautivó a los teólogos reformadores, en especial a Calvino. Casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría. Nótese cómo se hace una referencia a Santiago cuando habla de la sabiduría que proviene de lo alto. Consiste en 2 puntos, a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. Pero bueno, Valeria, al presente vamos a concentrar nuestros esfuerzos intelectuales, nuestros esfuerzos racionales, pero más aún nuestros esfuerzos espirituales. Todo esto bajo una guía del Espíritu Santo que no comprende cualquier tipo de interpretación, aunque sí creemos en el juicio privado de las Escrituras, sino que nos encamina a encontrar una verdad como la misma del danés, que decía que necesitaba encontrar una idea por la que estar dispuesto a vivir y a morir. El tema con nosotros es que si hemos hallado gracia, ya hemos encontrado esa idea. Tanto así que el apóstol Pablo le escribe la carta a los romanos: para el Señor vivimos y para el Señor morimos. Sin más preámbulos, sin más diatribas, generalidades del texto, aunque el texto en sí mismo, como tal, como objetivo, es sin duda profundo y loable y conspicuo y perspicuo, vamos a estudiar institución de la religión cristiana del loable, del magnánimo, del excelentísimo hermano Juan Calvino, pastor en Ginebra. Libro 3, de la manera de participar de la gracia de Jesucristo, frutos que se obtienen de ello y efectos que se siguen, parte 1. Capítulo 1. Las cosas que acabamos de referir respecto a Cristo nos sirven de provecho por la acción secreta del Espíritu Santo. Punto número 1. Por el Espíritu Santo, Cristo nos une a Él y nos comunica sus gracias. Hemos de considerar ahora de qué manera los bienes que el Padre ha puesto en su unigénito Hijo llegan a nosotros, ya que Él no los ha recibido para su utilidad personal, sino para socorrer y enriquecer con ellos a los pobres y necesitados. Ante todo, hay que notar que mientras Cristo está lejos de nosotros y nosotros permanecemos apartados de Él, todo cuanto padeció e hizo por la redención del humano linaje no nos sirve para nada ni nos aprovecha lo más mínimo. Por tanto, para que pueda comunicarnos los bienes que recibió del Padre, es preciso que Él se haga nuestro y habite en nosotros. Por esta razón es llamado nuestra cabeza y el primogénito entre muchos hermanos, y de nosotros se afirma que somos injertados en Él. Porque, según he dicho, ninguna de cuantas cosas posee nos pertenecen ni tenemos que ver con ellas, mientras no somos hechos una sola cosa con Él. Si bien es cierto que esto lo conseguimos por la fe, sin embargo, como vemos que no todos participan indiferenciadamente de la comunicación de Cristo que nos es ofrecida en el Evangelio, la misma razón nos invita a que subamos más alto e investiguemos la oculta eficacia y acción del Espíritu Santo, mediante la cual gozamos de Cristo y de todos sus bienes. Ya he tratado por extenso de la divinidad eterna y de la esencia del Espíritu Santo,
Baste ahora saber que Jesucristo ha venido con el agua y la sangre, de tal manera que el Espíritu da también testimonio a fin de que la salvación que nos adquirió no quede reducida en nada. Porque como San Juan alega 3 testigos en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, igualmente presenta otros 3 en la tierra, el agua, la sangre y el Espíritu. No sin motivo, se repite el testimonio del Espíritu, que sentimos grabado en nuestros corazones, como un sello que sella la purificación y el sacrificio que con su muerte llevó a cabo Cristo. Por esta razón también dice San Pedro que los fieles han sido elegidos en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Con estas palabras nos da a entender que nuestras almas son purificadas por la incomprensible aspersión del Espíritu Santo con la sangre sacrosanta, que fue una vez derramada, a fin de que tal derramamiento no quede en vano. Y por esto también San Pablo, hablando de nuestra purificación y justificación, dice que gozamos de ambas en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Resumiendo, el Espíritu Santo es el nudo con el cual Cristo nos liga firmemente consigo. A esto se refiere cuanto expusimos en el libro anterior sobre su unción. Punto número 2. En Cristo mediador recibimos la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Más, para que resulte claro este punto, singularmente importante, hemos de saber que Cristo vino lleno del Espíritu Santo de un modo nuevo y muy particular, a saber, para alejarnos del mundo y mantenernos en la esperanza de la herencia eterna. Por esto he llamado Espíritu de Santificación, porque no solamente nos alimenta y mantiene con su poder general, que resplandece tanto en el género humano como en los demás animales, sino que es para nosotros raíz y semilla de la vida celestial. Y por eso los profetas engrandecen el reino de Cristo, principalmente en razón de que había de traer consigo un derramamiento más abundante de espíritu. Admirable sobre todos es el texto de Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice el Señor. Porque aunque el profeta parece que restringe los dones del Espíritu Santo al oficio de profetizar, con todo, bajo esta figura da a entender que Dios, por la iluminación de su Espíritu, haría discípulos suyos a los que antes eran ignorantes y no tenían gusto ni sabor alguno por la doctrina del cielo. Como quiera que Dios Padre nos da su Espíritu por amor de su Hijo, y sin embargo ha puesto en él toda la plenitud, para que fuese ministro y dispensador de su liberalidad con nosotros, unas veces es llamada Espíritu del Padre y otras Espíritu del Hijo. Vosotros, dice San Pablo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y queriendo asegurarnos la esperanza de la perfecta renovación, dice que el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificaré también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Y no hay absurdo alguno en atribuir al Padre la alabanza de los dones de los que es autor, y que se diga lo mismo del Hijo, pues estos mismos dones le han sido confiados para que los reparta entre los suyos como le plazca. Y por eso llama así todos los que tienen sed para que beban. Y San Pablo dice que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hemos también de saber que se llama Espíritu de Cristo no solamente en cuanto es verbo eterno de Dios unido por un mismo Espíritu con el Padre, sino además en cuanto a su persona de mediador, pues sería en vano que hubiera venido de no estar adornado con esta virtud. Y en este sentido es llamado segundo Adán, que procede del cielo en espíritu vivificante. Con lo cual San Pablo compara la vida singular que el Hijo de Dios inspira a sus fieles para que sean una cosa con Él, con la vida de los sentidos, que es también común a los réprobos. Igualmente, cuando pide que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios sean con todos los fieles, añade también la comunión del Espíritu Santo, sin la cual nadie gustará el favor paterno de Dios, ni los beneficios de Cristo. Como lo dice en otro lugar, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Punto número 3. Títulos que la Escritura atribuye al Espíritu. Es conveniente notar
Los títulos que la Escritura atribuye al Espíritu Santo cuando se trata del principio y de la totalidad de la restauración de nuestra salvación. En primer lugar es llamado Espíritu de adopción, porque nos es testigo de la gratuita buena voluntad con la que Dios Padre nos ha admitido en su amado Hijo para ser nuestro Padre y darnos ánimo y confianza para invocarle, e incluso pone en nuestro labio las palabras para que sin temor alguno le invoquemos Abba Padre. Por la misma razón, es llamado arras y sello de nuestra herencia, porque de tal manera vivifica desde el cielo a los que andamos peregrinando por este mundo y somos semejantes a los muertos, que estamos del todo ciertos de que nuestra salvación está bien segura de todo peligro por hallarse bajo el amparo de Dios. De ahí también el título que se le da de vida a causa de su justicia, y porque derramando sobre nosotros su gracia nos hace fértiles para producir frutos de justicia, es llamado muchas veces agua, y como en Isaías, a todos los sedientos, venid a las aguas, y derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, a lo cual hace la sentencia de Cristo poco antes aducida: si alguno tiene sed, venga a mí. Sin embargo, a veces es llamado de esta manera por su fuerza y eficacia para lavar y limpiar, como en Ezequiel, cuando el Señor promete agua limpia para lavar todas las inmundicias de su pueblo. Como rociándonos con el bálsamo de su gracia restaura nuestras fuerzas y nos recrea, es llamado aceite y unción. Por otra parte, como de continuo quema nuestras viciosas concupiscencias y enciende nuestros corazones en el amor de Dios y en el ejercicio de la piedad, con toda razón es llamado fuego. Finalmente, nos es presentado como fuente y manantial, del cual corren hacia nosotros todas las riquezas celestiales, o como la mano de Dios con la cual Él ejerce su potencia, porque por su inspiración somos regenerados a una vida celestial, para no ser ya guiados por nosotros, sino regidos por su movimiento y operación, de manera que si algún bien hay en nosotros, es únicamente fruto de su gracia, y sin él toda la apariencia y brillo de virtud que poseemos no es más que tinieblas y perversidad del corazón. Ya queda claramente explicado que Jesucristo está como inactivo mientras nuestra mente no está dirigida hacia el Espíritu, pues sin él no haríamos más que contemplar a Jesucristo desde lejos y fuera de nosotros con una fría especulación. Mas sabemos que Cristo no beneficia más que aquellos de quienes es cabeza y hermanos y que están revestidos de él. Solo esta unión hace que él no se haya hecho en vano nuestro Salvador. A este mismo propósito tiende ese sagrado matrimonio por el que somos hechos carne de su carne y hueso de sus huesos, y hasta una misma cosa con él. En cuanto a él, no se une a nosotros, sino por su Espíritu, y por la gracia y el poder del mismo Espíritu somos hechos miembros suyos para retenernos junto a él y para que nosotros asimismo lo poseamos. Punto número 4. La fe es obra del Espíritu Santo. Mas, como la fe es la más importante de sus obras, a ella se refiere la mayor parte de cuanto leemos en la Escritura referente a su poder y operación. En efecto, solamente por la fe nos encamina la luz de su Evangelio, como lo atestigua San Juan, al decir que a los que creen en Cristo les ha sido dado el privilegio de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad, ni de sangre, sino de Dios. Porque al oponer Dios a la carne y a la sangre, afirma que es un don sobrenatural y celestial que los elegidos reciban a Cristo, que de otra manera hubieran permanecido en su incredulidad. Semejante es la respuesta de Cristo a Pedro: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Trato brevemente estas cosas porque ya las he expuesto por extenso. Está de acuerdo con esto lo que dice San Pablo, que los efesios fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Con ello quiere decir que el Espíritu Santo es el maestro interior y el doctor, por medio del cual la promesa de salvación entra hasta nuestra alma, pues de otra manera aquella no haría sino herir el aire o sonar en vano en nuestros oídos. Asimismo, cuando dice que a los tesalonicenses Dios los escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, en breves palabras nos advierte que el don de la fe solamente proviene del Espíritu,
Y San Juan lo dice aún más claramente: sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Por lo cual el Señor prometió a sus discípulos, para que fuesen capaces de la sabiduría celestial, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, y le atribuye como oficio propio traer a la memoria y hacer comprender lo que les había enseñado. Porque en vano se presentaría la luz a los ciegos, ya que el espíritu de inteligencia no les abriera los ojos del entendimiento. Y por eso con justo título le podemos llamar la llave por el cual nos son abiertos los tesoros del reino del cielo, y su iluminación puede ser denominada la vista de nuestras almas. Por esta razón, San Pablo encarece tanto el ministerio del Espíritu, o lo que es lo mismo, la predicación con eficacia del Espíritu, porque de nada aprovecharía la predicación de los que enseñan si Cristo, el Maestro interior, no atrayese así a aquellos que les son dados por el Padre. Así pues, igual que como hemos dicho, en la persona de Jesucristo se encuentra la salvación perfecta. Del mismo modo, para hacernos partícipes de Él, nos bautiza en Espíritu Santo y fuego, iluminándonos en la fe de su Evangelio y regenerándonos de tal manera que seamos nuevas criaturas. Y finalmente, limpiándonos de todas nuestras inmundicias, nos consagra a Dios como templos santos. Institución de la religión cristiana. Empezamos un nuevo libro, el libro tercero, capítulo primero, y el nombre de este capítulo es: las cosas que acabamos de referir respecto a Cristo nos sirven de provecho por la acción secreta del Espíritu Santo. Como nosotros venimos el estudio, podemos ver cuando habla de los distintos géneros de muerte, porque Cristo, la crucifixión de Cristo, la resurrección de Cristo. En fin, es un capítulo muy, muy profundo. Pero en estas palabras, yo solamente quiero llamar la atención que sin el Espíritu Santo, de nada nos serviría conocer la obra redentora de Cristo, sino que lo haríamos con una fría especulación. Y traigo ese ejemplo, estimadísima hermanita Valeria, con lo mismo que dice el mismo apóstol Pablo, y que dice, en definitiva, el mismo Espíritu de Dios, que habló por sus santos hombres en las Escrituras, cuando menciona el hermano Pablo. De modo que si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Nótese ese según la carne. Y también te invito, Valeria, a que reflexiones y que no olvides, asimismo, como se mencionaba casi al final de este capítulo, que en Jesucristo nos regenera de tal manera que seamos nuevas criaturas. Solo en Jesucristo se halla la paz en horas negras de tentación. Y por eso un himno que se canta en las iglesias tradicionales, en las iglesias, diría yo, con una salmodia correcta, más que tradicionales, porque la tradición, al fin y al cabo, no siempre es la mejor, pero lo correcto sí es el objetivo y lo mejor. Jesús es la roca de la salvación y Él es quien libra de condenación. También es la fuente de la redención y Él libra, y a Él hay que buscarle en esas horas negras de dolor, de negro dolor. Así que, Valeria, no olvides estas palabras, ejercítate en estas palabras, porque los días son malos y porque las personas a tu alrededor sin Cristo son malas, y aún con Cristo todavía hay despojos, hay vestigios. Pero tú sigue adelante, sigue adelante. Así como ahora tratas de gatear, así también trata de gatear. Trata de buscar las cosas, aunque no las encuentres muchas veces. Ten ese espíritu también en la intelectualidad, así como lo tienes en lo físico. Chao.